Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas por estar en este webinario que, por lo que vemos, ha tenido bastante interés por parte de los pacientes de miastenia. La persona que va a dar este webinario es Lorenzo Pérez, que es el presidente de Fidelities, que, como sabéis, es un bufete de abogados muy importante con el que además AMES tiene un convenio de colaboración. Tenemos una hora de webinario y, en principio, pues Lorenzo nos va a hacer una breve presentación y luego estará a disposición de las preguntas que queráis hacer. En principio, me gustaría que todos, todos ya tenéis el micrófono apagado y, salvo cuestiones más puntuales que sea más difícil de explicar, me gustaría que las preguntas las hicierais por escrito para que fuéramos acumulando las preguntas en el chat y así podemos intentar dar acceso a responder a la mayor cantidad de preguntas posible, ¿vale? Entonces, en el chat hacéis las preguntas, ¿vale? Y luego yo las voy leyendo y se las paso a Lorenzo, incluso Lorenzo las puede ir leyendo él mismo para que podamos ser lo más ágiles posible, ¿vale? Pues nada, Lorenzo, todo tuyo. Fenomenal, pues hola a todos. Voy a compartir una presentación que nos sirve como guía de, de lo que vamos a comentar. A ver si soy capaz. Se ve bien, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Vale, pues nada, lo que os decía, vamos a hablar hoy sobre los principales derechos laborales de las personas de miastenia. Y a mí, antes de empezar este tipo de charlas, me gusta explicar el punto desde el que partimos, porque luego nos va a ayudar a entender mejor muchas de las cosas que os voy a contar. La situación actual por parte de los pacientes es, en general, un desconocimiento profundo de la jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación actual que se hace de las leyes en función de las sentencias que emanan de los tribunales superiores. Es decir, cómo se van actualizando las leyes en función de las sentencias que emanan de los tribunales superiores de justicia y principalmente del Supremo. El problema es que las leyes están muy disponibles para todos, las tenemos accesibles en Internet, en el BOE, etcétera, pero la jurisprudencia está muy poco accesible para los ciudadanos. Lo está poco accesible también para los propios abogados, imaginaos para los ciudadanos de a pie, ¿no? Pues es muy complicado y hay que tener en cuenta que la jurisprudencia lo que hace es actualizar la interpretación, lo cual significa que hay leyes que, si te las lees con el literal con que se redactaron, imagínate, hace 30 años, pues han ido evolucionando de manera que hoy en día tienen una lectura totalmente diferente o con muchos matices que pueden cambiar el que, por ejemplo, nos corresponda o no un derecho. Entonces, esto es muy importante que lo sepáis. El siguiente punto es también muy común, es decir, hay un desconocimiento generalizado de los procedimientos y, sobre todo, los que tienen que ver con la administración, pues son muy complejos, se dilata mucho en el tiempo. Solicitar cualquier tipo de prestación, de ayuda, de derecho que nos corresponda, pues no es fácil, se dilata mucho en el tiempo y, además, cuando vamos a preguntar, normalmente los funcionarios tampoco nos guían por el camino más correcto, más rápido para obtenerlo, ¿no? Con lo cual es algo que tenemos que tener en la cabeza, que no es fácil obtenerlos por la vía administrativa. Por parte de la administración hay un discurso generalizado de que no hay dinero, no hay recursos para prestaciones, no hay recursos para pensiones. Eh, bueno, luego vemos todos que aparecen presupuestos para temas como mucho menos importantes que las prestaciones sociales, para guerra, para pues, cosas que obviamente son menos necesarias para la sociedad,
pero que bueno, pues ahí aparece. Con lo cual, lo que hay es una distribución errónea de los recursos. No es que no haya dinero, sino que se distribuyen a discreción de cada gobierno de turno, ¿no? Y a los funcionarios les pasa lo mismo que a los ciudadanos de a pie. Desconocen la jurisprudencia. Por lo tanto, hay muchas veces que nos desinforman. Cuando vamos a preguntar por un determinado derecho a un funcionario, como desconocen la jurisprudencia, muchas veces nos dan una respuesta que no es la más adecuada, no por mala fe, no lo hacen de mala fe, sino porque no conocen la jurisprudencia, no está accesible, la administración tampoco les forma sobre la jurisprudencia nueva que va surgiendo sobre las materias que cada funcionario tiene que manejar y por lo tanto pues la desconocen. Entonces muchas veces nos desinforman sobre nuestros derechos. Y en materias como la adaptación del puesto de trabajo, entre otras, pues hay una legislación que ha mejorado mucho en los últimos años, pero que es de muy difícil aplicación. ¿Por qué? Pues porque el tejido empresarial español está compuesto en más de un 90% en pymes, micropymes y autónomos, y estas legislaciones están muy bonitas, bien redactadas sobre el papel, pero aplican solamente o prácticamente solamente en las grandes empresas. Es decir, si trabajas en una gran empresa, sí es fácil que te adapten el puesto de trabajo, o relativamente fácil si lo haces bien, pero si trabajas en el bar de la esquina, pues es mucho más complicado que puedas conseguir una adaptación. En los medios de comunicación lo que encontramos es lo que nosotros denominamos infosicación. ¿Qué es esto? Infosicación es que tenemos accesible una cantidad ingente de información sobre todas las materias que queramos, eh, en internet, televisión, radio, prensa, revistas, ahora ChatGPT también. Pero una parte importantísima de esta información va a ser muy tóxica para nuestros intereses. ¿Por qué? Porque va a ser una información o bien que está sesgada, o bien que está incompleta, o bien que es directamente errónea, con lo cual nos va a guiar por un camino que probablemente nos perjudique. Por eso hablamos de infosicación, porque hay mucha información, pero muy tóxica para nuestros intereses. Y luego, pues, hay una presión mediática terrible por esa supuesta falta de recursos de la administración que cala en todos los segmentos de la población, incluidos los funcionarios e incluidos los funcionarios de justicia, los jueces. Con lo cual, hay muchas veces en las que cuando no tienen muy claro si nos tienen que conceder un determinado derecho, pues inclinan la balanza hacia el no por esa presión mediática de forma inconsciente. O sea, al final somos humanos y bueno, pues no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, pues voy a denegar esta prestación, ¿no? Eso pasa muy a ver. En los abogados ocurre algo que no ocurre, yo creo que en ninguna profesión, y es que hay una falta de asesoramiento especializado tremenda. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si tenemos un cáncer, no vamos a que nos cure ni el traumatólogo ni el médico de cabecera. Sin embargo, con los abogados, para llevar un caso de incapacidad permanente, vamos a que nos lo lleve el abogado que nos ha llevado el divorcio o el que lleva las cuentas de la empresa o mi primo que es abogado generalista y lleva de todo un poco, ¿no? Esto es muy común y el problema es que se pierden muchos detalles y la mayor parte de estos derechos que vamos a solicitar tienen que ver con un nivel de detalle tan pequeño que cuando se pierde es la diferencia entre obtenerlo o no. Entonces es muy importante la especialización y hay muy poca especialización en la profesión. Y luego, pues algo que es muy habitual y muy común en la profesión, que es los cobros por adelantado. Antes de darnos los buenos días, un abogado nos pide una provisión de fondos para atendernos, para asesorarnos o para seguir adelante con nuestro caso, ¿no? Con lo cual, existen dos grandes barreras para los ciudadanos en su acceso a los derechos que les corresponden. El primero es la falta de información especializada. Nos falta información. No conocemos la jurisprudencia, no conocemos los procedimientos, muchas veces nos asesoran mal. Y por otro lado, los cobros por adelantado sin garantía. Es decir, si cuando vamos a acudir a un abogado nos piden un dinero por adelantado sin garantía de que nos vayan a conseguir lo que pretendemos, pues muchas veces desistimos de seguir adelante
porque o no tenemos ese dinero o no queremos arriesgarlo. Luego veremos que con el acuerdo que hemos firmado con AMES, pues estas dos barreras las hemos eliminado. Y ahora nos metemos de lleno ya en los temas que hemos comentado, que son algunos de los que se dan normalmente cuando padecemos una enfermedad grave. Hay muchos más, obviamente, pero bueno, vamos a hablar de algunos de ellos y vamos a sobrevolarlos, pues si no nos podríamos tirar aquí 2 semanas hablando en detalle de todo esto. La discapacidad no es un derecho laboral como tal, pero sí que incide mucho a nivel laboral. Puede ayudarnos mucho a nivel laboral. La discapacidad, eh, que muchas veces la confundimos con la incapacidad, para distinguirla lo más fácil es atender a lo que mide. Lo que mide la discapacidad es cómo afectan las secuelas y las limitaciones de nuestras patologías en todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluidas las horas de sueño. Cómo afecta a nuestra vida social, a nuestra vida familiar, a nuestra vida laboral, a cómo nos comunicamos, a cómo caminamos, a cómo interactúa psicosocialmente la patología en nuestra forma de ser, en todo. Eso es lo que mide la discapacidad. Y en base a esas secuelas y limitaciones, hay 3 grandes puntos de corte y 2 adicionales que también merece la pena que comentemos. El primero sería del 1 al 32%. Ahí somos personas con discapacidad, pero no a todos los efectos. Es decir, una persona con un 20% de discapacidad es una persona con discapacidad, pero no a todos los efectos. Pero sí, por ejemplo, para la defensa de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho al trabajo. Por lo tanto, ahí una persona que tenga reconocido un 20% de discapacidad está sobreprotegida también en el ámbito laboral, en estos 3 temas que al final veremos. Con lo cual, no es descartable ni desdeñable el que tengamos un grado de discapacidad por debajo del 33%, porque nos puede ayudar y proteger. Por supuesto, el siguiente punto de corte, que es del 33 al 64, es el más interesante que el anterior. ¿Por qué? Pues porque tenemos reconocimiento de discapacidad ya a todos los efectos, incluidos todos los beneficios y ventajas que reconoce el mínimo del 33%. ¿Y cuáles son? Bueno, pues son, no son homogéneos en todo el territorio español, puesto que las competencias en materia de discapacidad están transferidas a las comunidades autónomas, por lo tanto hay que saber dónde estás empadronado para saber qué te corresponde, pero son parecidos. Y prácticamente hay una batería de ventajas, de beneficios asociados al reconocimiento en prácticamente cualquier ámbito que se nos ocurra. Pues en el ámbito impositivo, en los impuestos, a nivel fiscal, en vivienda, en transporte, en ocio, en cultura, en emprendimiento, en empleo, en oposiciones, prácticamente en cualquier área hay una serie de ventajas, de beneficios asociados al reconocimiento del mínimo del 33% que merece la pena, eh, por lo tanto, el tener reconocido. El tercer punto de corte es del 65% en adelante. Aquí somos reconocidos como persona con gran discapacidad. Los beneficios y ventajas son prácticamente los mismos que en el apartado anterior, pero se mejoran en algunos temas como en la fiscalidad y en algunos casos también a nivel impositivo. Hay otros 2 puntos de corte que son menos conocidos, que son el 45% y el 75%. El 45% se utiliza para poder jubilarnos de forma anticipada con el 100% de la pensión de jubilación. A partir del 45% nos podemos jubilar o bien con una bonificación del 25% o bien del 50% de los años necesarios para jubilarnos con una pensión del 100%. Con lo cual nos podemos jubilar a partir de los 52 o de los 56 años de edad con el 100% de nuestra pensión de jubilación. ¿Vale? Y el 75% de discapacidad se suele utilizar para complementar las pensiones no contributivas con un 50%.
¿vale? Esto es en resumen lo que mínimamente debéis saber de la discapacidad. Hay un millón de matices sobre este apartado que si queréis un día hacemos un monográfico porque están los nuevos baremos, eh, están cómo hay que hacer el procedimiento, qué es lo que hay que hacer. Ahora veremos qué tenemos que hacer para intentar no meter la pata con todos estos procedimientos, pero bueno, hay un montón de matices. eh, que lo que hacen es que para que sepamos exactamente cuál es el grado que nos corresponde, lo que hay que hacer es un traje a medida de cada uno, ¿vale? No, tenéis que tener en cuenta que la legislación española no es de diagnósticos, o sea, alguien que padece miastenia no tiene por qué tener el mismo grado de discapacidad que otra persona que padece exactamente la misma enfermedad. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que la misma enfermedad incide de forma diferente en cada individuo. Por lo tanto, como la legislación española es de secuelas y limitaciones, a lo que hay que atender es justamente a esto, a secuelas y limitaciones, ¿vale? El siguiente punto es la incapacidad laboral, que lo solemos confundir con la discapacidad mucho, por lo menos a nivel cuando lo verbalizamos. Y la diferencia fundamental es, atendiendo a lo que mide también, es que a diferencia de la discapacidad, la incapacidad laboral permanente lo único que mide es cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en nuestra vida laboral. En base a eso tenemos 4 grados: parcial, total, absoluta y gran invalidez. Con la parcial nos corresponde cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar al menos un tercio de las tareas principales de nuestro trabajo habitual, y aquí nos corresponde una especie de indemnización de 24 mensualidades de nuestra base reguladora que podemos además cobrar en un solo pago. Eh, Cada vez está más en desuso y se suele conceder única y exclusivamente por enfermedad o accidente laboral, ¿vale? No es una pensión vitalicia, sino una especie de indemnización. El siguiente grado es la total. Total nos corresponde cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar todas o la mayor parte de nuestras tareas principales de nuestro trabajo habitual. Y aquí lo que nos corresponde es el 55% de las bases de cotización de los últimos 8 años, y podemos compatibilizar esta pensión con el salario de un trabajo nuevo cuyas tareas principales no sean coincidentes con aquellas por las que nos han concedido la pensión, ¿vale? Por lo cual podemos compatibilizar la pensión con el salario por el nuevo empleo. Si a los 55 años de edad no estamos trabajando, esta pensión se complementa con el 20%, cobramos el 75% y la cobraremos hasta la edad de jubilación, en la que nos darán a elegir entre esta pensión que cobramos y la de jubilación. Y obviamente escogeremos la más elevada. El siguiente grado es la absoluta, que nos corresponde cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar cualquier tipo de trabajo. Y aquí lo que nos corresponde es un 100% de las bases de cotización de los últimos 8 años, y además está exento de retenciones, con lo cual solemos cobrar un poco más que trabajando. Y por último, el cuarto grado, que es la gran invalidez, que nos corresponde cuando, además de correspondernos la absoluta, mmm, necesitamos la ayuda de terceras personas para realizar ciertas actividades básicas de la vida diaria, como vestirnos, caminar, asearnos, comer, etcétera, etcétera. Y en este caso nos corresponde un complemento sobre el 100% de la absoluta de entre el 50 y el 110%, con lo cual podemos cobrar incluso un poco más del doble que con la absoluta, ¿vale? Eso es a grandes rasgos lo que debéis saber mínimamente sobre incapacidad laboral. Igual que con la discapacidad, hay un rango infinito de matices, de posibilidades, de excepciones
Con lo cual hay que hacer siempre un traje a medida de cada caso para saber exactamente qué es lo que nos corresponde y no solamente qué es lo que nos corresponde, qué es lo que más nos interesa, ¿vale? Porque hay veces que nos puede corresponder una absoluta, por ejemplo, pero nos interesa tener una total para poder compatibilizarlo con un empleo a media jornada. Pues eso es algo que hay que analizar en esa conversación que hay que tener con nuestro equipo. Y a continuación vienen tres situaciones que se suelen dar antes de la solicitud de la incapacidad permanente, que son la adaptación del puesto de trabajo, el acoso laboral y el despido. Cuando estamos trabajando y padecemos una enfermedad grave, la primera opción que se nos ocurre es, oye, pues voy a pedir una adaptación del puesto de trabajo porque hay ciertas tareas que no puedo realizar, pero quiero seguir trabajando. Bueno, pues solicitamos una adaptación. Hay muchísimas posibilidades de adaptación de puesto de trabajo, desde las adaptaciones físicas, por sillas ergonómicas, espacios con más luz, pantallas más grandes, etcétera, etcétera, pasando por turnos diurnos o nocturnos, eh, jornada intensiva, teletrabajo. Bueno, en definitiva, hay una serie de posibilidades amplísima de adaptación de puesto de trabajo. Y la legislación, desde el año 2019, desde el Real Decreto del 1 de marzo de 2019, hasta esta parte ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, se obliga a la empresa a que dé respuesta a la solicitud en un plazo máximo de un mes y además de forma motivada en caso de denegación. ¿Qué es lo que suele pasar con las adaptaciones del puesto de trabajo? Que las solemos pedir mal. Primero, no solemos hacer un estudio de viabilidad sobre la posibilidad de que la empresa haga esa adaptación o no. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, ver si la adaptación es viable o no. Porque por mucho que pidamos, si no es viable, pues primero nos vamos a pegar contra una pared y segundo, pues ya nos ponemos en una situación, digamos, menos favorable de cara a la empresa. Entonces hay que hacer un análisis de la viabilidad, lo primero. Y lo segundo, hay que solicitarla con los procedimientos adecuados y utilizando las herramientas que estén a nuestro alcance. Una de ellas, para conseguir con mayor facilidad la adaptación, es el reconocimiento de la discapacidad, por ejemplo. El acoso laboral igualmente se ve favorecido en cuanto a que nos defendamos de él cuando tenemos reconocido el grado de discapacidad. Insisto que no hace falta que sea mínimo del 33, podemos tener un 20% y nos podemos proteger y solicitar, por ejemplo, adaptación con un 20% con mayor posibilidad de éxito que sin el reconocimiento del grado de discapacidad. El acoso laboral, sabéis que es cuando el jefe o el empresario nos invita a que nos vayamos para ahorrarse la indemnización y con ciertas actuaciones o ciertas fórmulas que utilizan para, para que nos sintamos incómodos, ¿no? Pues nos podemos defender, obviamente, padeciendo una enfermedad, pero mucho mejor si tenemos reconocido el grado de discapacidad. Y el despido pasa lo mismo. Cuando los empresarios o los jefes piensan que padeciendo una enfermedad grave pues vamos a ser menos eficientes en el trabajo o vamos a faltar más, o llámalo X, pues muchas veces nos despiden con un despido objetivo por bajada de rendimiento para luego llegar a un improcedente en conciliación, pero realmente si tenemos reconocido el grado de discapacidad podemos conseguir un despido nulo y no solamente un despido nulo, sino que además podemos conseguir una indemnización por vulneración de derechos fundamentales y una sanción a la empresa por este mismo motivo, con lo cual es muy interesante el reconocimiento del grado de discapacidad para conseguir mejores objetivos y para defendernos mejor de estas situaciones. ¿Cómo debemos defender estos derechos? Estos y todos en general. Lo más importante es analizar la viabilidad. La viabilidad de lo que pretendemos es fundamental porque, como decíamos al principio, muchas veces nos dejamos guiar por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que nos cuentan y muchas veces no coincide con lo que realmente nos corresponde. Entonces,
pues oye, primero lo primero que tiene que saber uno es si lo que uno pretende es viable o no, sobre todo para no perder el tiempo, para saber que, para no frustrarte, para no perder dinero inclusive si no lo haces con nosotros, pues si es viable, perfecto, pero si no es viable, no sigas adelante, no te pegues contra una pared, ¿no? Si es viable, si hemos determinado que es viable o se puede construir, es decir, se puede hacer viable, el siguiente paso, que es el que menos le gusta a los abogados, pero que es más importante, para nosotros es fundamental, es la vía extrajudicial o administrativa. Aquí es donde se construyen los casos. Aquí es donde, como no es necesaria el concurso de un abogado, los ciudadanos, por desconocimiento, metemos la pata, ¿vale? Como no hace falta que acuda un abogado experto que nos asesore, pues metemos, por ejemplo, para solicitar la incapacidad permanente, metemos todo el taco de informes que tenemos y cada informe llevará seguramente alguna palabra, alguna frase que nos pueda perjudicar, o para discapacidad, o para tramitar una adaptación del puesto de trabajo. Es decir, toda esa fase extrajudicial o administrativa en la que no es necesario que acuda un abogado a ayudarnos, eh, es la más importante porque es la que deja rastro de cara a una vía judicial y por desgracia cada vez más se deniegan, sobre todo con lo que tiene que ver con la administración, se deniega aplicando un filtro muy perverso que es ya me reclamará aquel que realmente lo necesite. Entonces se deniega casi por sistema, casi todo lo que se solicita. Para que os hagáis una idea, en incapacidad permanente se deniega más del 90% de las solicitudes que se presentan al año. ¿Y por qué digo que se deniegan por sistema? Pues porque de las que nosotros estimamos viables, ganamos más del 80% en la vía judicial. Con lo cual, si nos han dado la razón en la vía judicial, es porque las han denegado por sistema en la vía administrativa, la administración. Es decir, han aplicado un filtro muy perverso que es ya me reclamará aquel que realmente lo necesite. En el mejor de los casos, le dará la razón un juez dentro de un año y pico, 2 años, y yo mientras tanto he dado una patada hacia adelante y punto. ¿Qué es lo que ocurre? Que más del 70% de la gente, o bien por desconocimiento, o bien porque no quiere arriesgar un dinero con un abogado, no reclama en la vía judicial. Dinero que se ahorra la administración sobre todas estas prestaciones. Y es un filtro muy grave. ¿Por qué lo hace la administración? Porque es verdad que pagamos justos por pecadores. Hay gente que reclama una incapacidad permanente con un uñero. Bueno, pues mete en el mismo saco al que pide una incapacidad permanente con un uñero, con el que, equiparándole con el que pide una incapacidad permanente con una enfermedad grave de verdad. Entonces, esta es la situación, por eso hablábamos al principio del desconocimiento, de la jurisprudencia, de las barreras económicas, ahora vamos a hablar de otra situación de la que hablábamos al principio. Otra cosa que suele pasar es que una vez que nos han denegado la vía administrativa, aunque esté todo perfecto, que puede pasar que hemos preparado un caso perfecto, es más difícil que nos lo denieguen, pero no puede pasar. En la vía judicial no nos podemos quedar en la primera instancia. ¿Por qué? Pues porque los señores jueces, eh, algunos son pro administración, eso punto uno, y punto dos, están sometidos, como todos los ciudadanos, a esa presión mediática de que no hay dinero. Entonces hay muchas veces que deniegan de forma inconsciente, siguiendo un poco el criterio de, pues si dice esto la Seguridad Social será porque tiene razón. Entonces no nos podemos quedar ahí. Hay veces que ganamos los casos en el Tribunal Superior de Justicia, en el Supremo o en el Constitucional. Entonces, cuando un caso es viable, hay que agotar todas las vías judiciales, ¿vale? Incluso hay casos que son susceptibles de llevar a Europa y los llevamos a Europa, o bien al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Entonces, no hay que quedarse tampoco en la primera instancia de la vía judicial. Y bueno, pues para no enrollarme más, os cuento brevemente quiénes somos y cómo es el acuerdo. A nivel numérico, somos el despacho número uno de España dentro del mundo de la discapacidad y las enfermedades graves. Y esto es un dato objetivo. Nosotros llevamos al año aproximadamente unos 20.000 expedientes y el segundo competidor no llega a los 2.000, por lo cual, pues bueno, a nivel numérico, pues estamos a mucha distancia del segundo y algo de experiencia se nos queda de todo esto, ¿no? Y luego somos los únicos que cobramos solo si ganamos los casos, por lo cual, bueno, pues esa barrera también económica está suprimida. Trabajamos para ya más de 1.200 asociaciones como la vuestra, unas más grandes, otras más pequeñas, pero ya desde hace muchos años y bueno, pues algo bien debemos estar haciendo para mantener los acuerdos con todas estas asociaciones. Y el resumen del acuerdo es muy sencillo. Pivota en estos tres puntos que son tan sencillos como siempre vamos a haceros un estudio de viabilidad del derecho que pretendáis para deciros si sí es viable o si no es viable. Por lo menos vamos a ser transparentes en que sepáis si realmente podéis seguir adelante con algo o no. O si hay que hacer cosas para que sea viable, porque hay muchas veces que no es viable en este momento, pero podemos conseguir que lo sea haciendo una serie de cosas, ¿no? Bueno, pues eso os lo vamos a decir. A partir de que os digamos eso, vosotros ya decidís si lo hacéis con nosotros, si no lo hacéis, si lo hacéis con vuestro primo que es abogado generalista o lo que queráis hacer, ¿no? Pero por lo menos tendréis esa primera información para que podáis decidir de una forma consciente. Después, si seguís con nosotros, solo vamos a cobrar si ganamos. Muy sencillo. Y tercero, si ganamos y tenéis que pagarnos, nos pagaréis unas tarifas por debajo de las que pagaríais si no fuerais socios de AMES. Con lo cual, pues tenéis también esa ventaja con respecto a los particulares que acuden a nosotros por redes sociales o por internet o por como sea, ¿no? Y por último, Fidelities es la cabecera del grupo, es el despacho más grande, el más antiguo, eh, el que lleva todos los temas relacionados con seguridad social, discapacidad, etcétera. Pero tenemos otros 4 despachos dentro del grupo en el que os podemos ayudar con el mismo formato, es decir, honorarios a éxito, estudio de viabilidad gratuito y tarifas reducidas para atenderos de forma especializada, por ejemplo, a nivel civil. Todos los casos civiles los llevamos en Reclamatodo. Una reclamación a una aseguradora, un accidente en la vía pública, un accidente de tráfico, una reclamación a un banco, un problema con la comunidad de vecinos, lo que sea a nivel civil, o lo podemos llevar en Reclamatodo. Un divorcio. Presunto inocente es el despacho penal del grupo. Aquí llevamos todos los temas penales y aquí pues, si habéis sufrido una estafa, unas lesiones, unas amenazas, cualquier tema penal que os pueda suceder, pues en presunto inocente os vamos a ayudar. Derechos del trabajo es el despacho laboral puro del grupo y aquí pues llevaremos todos los temas relacionados con adaptación, acoso laboral, despido, reclamaciones de cantidades, cambio de turnos, bla, 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 bla. Y ley de segunda oportunidad es el despacho concursal y mercantil del grupo y aquí llevamos todos los temas relacionados con concursos, ley de segunda oportunidad entre ellos, y mercantil, pues contratos, etcétera. Si tenéis una empresa, lo que sea. Y me callo y a partir de ahora me hacéis las preguntas que queráis y trato de resolver todas las que pueda. Lorenzo, ¿puedes ir mirando las preguntas que hay en el chat y ver las que puedes ir contestando? Venga, vamos a ver. A ver. Perdón, muchas gracias por la pregunta. Nada. Y si lo está solicitando, la discapacidad sirve para adaptación del puesto de trabajo. Eh, si lo estás solicitando quiere decir que si estás en el proceso, si eso te sirve. Hasta que no esté reconocida, no. Es decir, el que estés en proceso, bueno, pues digamos que se puede alegar.
pero mientras no esté reconocido, no hay una vulneración de derechos fundamentales asociados a la discapacidad, que es lo que nosotros argumentamos cuando... pero bueno, si está ya en proceso, se puede adjuntar la solicitud, se puede hacer ahí algo que nos pueda ayudar digamos, a que la empresa se piense dos veces el no concederla. Se puede hacer algo, sí. Buenos días, me gustaría saber el proceso que se inicia una vez que cumple el año de estar de baja, lo que ello implica y los pasos que hay que seguir. Gracias. Imagino que te refieres, María, al incapacidad permanente. Eh, bueno, pues a ver, a partir del año, bueno, aquí hay varias cosas que os tengo que decir. La primera, es una leyenda urbana el hecho de que haya que esperar a que transcurra el periodo máximo de IT, de baja, para solicitar la incapacidad permanente, ¿vale? O sea, no es necesario. Eso lo dice todo el mundo, incluso la Seguridad Social, que hay que esperar, pero no es absolutamente necesario. Lo que hay que ver es en qué momento estás de tu enfermedad, si las secuelas y limitaciones van a ser reversibles en el periodo máximo de baja, y si no es así, tú puedes solicitarla incluso estando de alta. Es decir, una persona de alta puede solicitar una incapacidad permanente. Ni tiene que estar de baja, ni es necesario que agote el periodo máximo de baja. Eso punto primero. Punto segundo. Al año, antes te llamaban de inspección para revisar. Ahora ya no, desde hace un año y pico, ya no te llaman de inspección. No, no es obligatorio, te pueden llamar, pero no es obligatorio que te llamen de inspección. Al cabo del año, en base a tus informes, te ampliarán la baja durante 6 meses más, te llamarán, puede que te llamen para una revisión, es lo menos probable, o bien te propondrán para incapacidad permanente o alta. Cuando te proponen para incapacidad permanente o alta, el 97% de las ocasiones acaba en alta, ¿vale? Que lo sepáis también. Entonces, no, yo no dejaría mi expediente de incapacidad permanente en manos de la Seguridad Social. No va a velar por tus intereses, va a velar por los intereses de la Administración, que es otro error de base. Como ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, pensamos que la Administración nos va a conceder los derechos que nos corresponden. Mentira. Los vamos a tener que pelear a muerte, porque no nos lo van a dar en primera instancia, por lo que os decía antes, pues porque al final hay gente que solicita cosas que no le corresponden, nos meten a todos en el mismo saco y pagamos justos por pecadores. Entonces creo que te he contestado, ¿no? Si tienes que solicitar la incapacidad permanente, si te lo van a dar de oficio por parte de la administración, puede que te propongan de oficio, pero yo no lo dejaría. O sea, yo me asesoraría con alguien experto en la materia para saber si ya estoy en el punto de poder solicitar la incapacidad permanente, pero ni siquiera esperando al año. Es que en el momento en que tengo una enfermedad que me impide realizar parte o todas las tareas de mi trabajo habitual o cualquier trabajo, ahí me tengo que plantear si me corresponde una incapacidad permanente. Alguien me lo tiene que decir. Alguien que sepa de esto. La administración no nos lo va a decir. La administración quiere que sigamos trabajando y cotizando. Eh, buenos días. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar en Cataluña el reconocimiento de la discapacidad? ¿Dónde se tiene que solicitar? Muchas gracias. Bueno, pues en los centros base de Cataluña. Eh, Igual que en todas las comunidades autónomas, están los centros base, que en Cataluña me parece que se llama el IMAS. eh, y, y bueno, pues ahí hay que recopilar la documentación médica, la administrativa que te piden. En la médica, en nuestros informes médicos, no podemos ir con el taco de informes, como os decía. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los informes va a haber palabras o frases que nos van a perjudicar. Entonces, tanto para incapacidad como para discapacidad, hay que ver esos informes
y ver qué hay que cambiar de esos informes. Porque hay palabras, hay muchas veces que un informe con una palabra sola cambia jurídicamente una barbaridad. Y es a esa palabra a la que se va a coger la comunidad autónoma, en este caso, para la discapacidad, para bajarte el grado, por ejemplo. Los grados de discapacidad, muchas secuelas y limitaciones, por ejemplo, tienen de 1 a 5. Bueno, pues en función de cómo esté redactado el informe, te van a dar un 1 o un 5. Entonces, eso obviamente es muy complicado, además es bastante complejo el análisis de la discapacidad. Para un ciudadano ya ni os cuento. O sea, la mayoría de los abogados no tienen ni idea de cómo funciona la discapacidad. Un ciudadano es como si estuviera leyendo chino, muy complicado. Está publicado el Real Decreto con los baremos, con todo lo que tú quieras, pero estar leyendo chino. Pero yo os digo, es muy importante que los informes reflejen fielmente lo que nos ocurre. Y normalmente los informes son muy técnicos y además incluyen palabras o frases que nos pueden perjudicar. Entonces no podemos ir metiendo todos nuestros informes porque seguro va a haber palabras o frases que nos van a perjudicar. Y luego, adicional a eso, hay que preparar las entrevistas. Las entrevistas nos van a hacer preguntas que en función de nuestras respuestas suben o bajan el porcentaje. Eso hay que llevarlo preparado. Primero, porque vamos nerviosos. Y segundo, porque pensamos que estamos dando una respuesta que es la que mejor nos va a ir y a lo mejor es la que más nos perjudica. Entonces eso hay que prepararlo. Y no es que os quiera meter miedo, es que es la realidad, esto es lo que pasa. Entonces, como es lo que pasa, pues mejor que vayáis con alguien que os asesore, que os ayude, que os cuente, porque es que como ciudadanos de a pie no tenemos ni idea. Y como ciudadanos de a pie que pensamos que nos van a reconocer los derechos que nos corresponden, falso. No nos los van a reconocer a la primera. Es muy raro el caso en el que nos dan a la primera el grado de discapacidad que nos corresponde o el grado de incapacidad, por ejemplo, que nos pueda corresponder. Es rarísimo. Por ejemplo, en incapacidad permanente, que sepáis que la mayoría de las pensiones están reconocidas, de las que se conceden en un grado inferior del 50% al que nos corresponde. Es una burrada, pero es dinero que se ha ahorrado la administración. Si no, y la mayoría de la gente no reclama porque dice, uff, virgencita que me quede como estoy. A ver si encima me van a quitar lo que me han dado. ¿Vale? Eh, hola Sara, por si te sirve, yo la solicité hace un año y se puede hacer vía online sin problema. La solicitud sí, se puede hacer online, obviamente, pero luego lo normal es que tengas que pasar las entrevistas presencialmente, pero sí, se puede registrar online. Bueno, con una discapacidad reconocida del 24% se puede solicitar una reducción de la jornada de trabajo. Reducción no remunerada, sí. Es decir, si tu adaptación pasa por una remuneración, una reducción no remunerada con un 24% de discapacidad, es más fácil que te la concedan que si no la tienes. Es decir, no es como el CUME, que el CUME sabéis que es para el cuidado de menores con una enfermedad grave y ahí la reducción de jornada la cubre la, la mutua, ¿no? Entonces, pero sí, esta adaptación que estás comentando aquí, que es una reducción de jornada de trabajo, si tienes un grado de discapacidad reconocido, aunque sea inferior al 33, es más fácil que te lo concedan que si no lo tienes. La respuesta es sí, pero también hay que analizar la viabilidad, porque ¿cuándo te conceden la, la adaptación del puesto de trabajo? Según la ley. Cuando la empresa tenga la posibilidad de hacerlo y tiene que demostrar que no puede hacerlo. Por eso hay que analizar si realmente es viable o no. O sea, a tu pregunta de si con la discapacidad es más fácil, sí, pero hay que analizar si es viable o no. ¿Vale? A ver, hola, ¿cómo contactamos con vosotros para realizar estudiabilidad de nuestro caso? Muchas gracias.
pues a través de la asociación, le paséis vuestros datos de contacto, nos decís sobre el tema que queréis analizar y nosotros en 24 o 48 horas nos ponemos en contacto con vosotros para analizar todo lo que necesitéis. Para autónomos, pues depende de lo que sea, pero para autónomos, la legislación, por ejemplo, en materia de incapacidad laboral, en discapacidad es igual. En incapacidad laboral es prácticamente igual. Ya se ha equiparado bastante. Es verdad que sobre el papel, luego a un autónomo se lo ponen más difícil. Eso es verdad. Pero bueno, sobre el papel, que es lo que hay que defender, por ejemplo, en la vía judicial, eh, ¿qué es lo que dice la ley? Pues en principio es igual, por lo cual no hay problema. Un autónomo tiene los mismos derechos hoy en día, o prácticamente los mismos, que una persona que trabaja por cuenta ajena, o sea que no hay ningún problema. Entre Madrid, Asturias, Granada, Murcia y Comunidad Valenciana, ¿cuál es mejor para pedirla? La discapacidad, entiendo. Pues, bueno, no sé si la discapacidad o la incapacidad, porque no lo aclara, pero eh, es que si es la discapacidad, hoy en día eh, Pues vamos a por eso. diría que se ha convertido en un... Bueno, hay un follo en todas las comunidades autónomas que como no hay una Voy a unificación dejar de esto para mañana. criterios, eh, hasta dentro de las mismas comunidades autónomas, cada centro base actúa de una manera diferente, aplicando criterios con los nuevos baremos entraron en funcionamiento hace 2 años, ¿no? Casi 2 años. Hay un follón, aparte de todo el retraso que se ha acumulado con la introducción de los nuevos baremos, que cada centro base está actuando de una forma diferente. Entonces, dentro de estas comunidades autónomas, por ejemplo en Madrid, poneros ejemplo de lo que más cercano tengo, eh, hay centros bases en los que funciona relativamente bien y aplican bien los baremos y tienen menos lista de espera que otros, y otros dentro de la misma comunidad que van, pero fatal. Entonces, Madrid, no te puedo decir, Asturias, es que ahora mismo no te puedo decir, es mejor hacerlo en Murcia que en Granada, porque no hay un criterio único en ningún sitio. Hasta que no se unifique esto, y va a tardar, no te sé decir con un criterio objetivo cuál es mejor. Estamos en Barcelona, sí, tenemos despacho en cada comunidad autónoma y en Barcelona, por supuesto. ¿Algún consejo de cara a la entrevista para obtener la discapacidad? 1000 consejos que te puedo dar, pero el más importante es la coherencia. Hay que ser muy coherente entre lo que llevamos escrito en los informes y lo que vamos a verbalizar. Ese es el más coherente. Lo que pasa que, o sea, el más importante. Lo que pasa que, como os decía antes, hay que hacer un traje a medida. Es decir, no te puedo dar no hay un consejo único, válido para todo el mundo. Este sí, hay que ser coherente entre lo que llevamos escrito y lo que vamos a decir en nuestras respuestas a la entrevista. Pero aparte de ese, luego hay que hacer un traje a medida de cada caso. Y hay que preparar cada entrevista en función de tus patologías, de tus secuelas y limitaciones principalmente. Entonces, eso es lo que hay que hacer, analizar tus secuelas y limitaciones para, en función al grado de que te corresponde, dar las respuestas más adecuadas. ¿Vale? Tiempo de respuesta de discapacidad en Cataluña, pues está por encima de los 2 años en general, salvo en los casos que se denominan de urgencia, que están. Lo que pasa es que cada centro base utiliza el término urgencia de una manera, no hay una unidad de criterio. Entonces, urgencia, por ejemplo, en algunos centros bases es para pacientes con cáncer y enfermedades degenerativas y niños, en otros centros bases solo para niños, en otros centros bases es para enfermedades solo para el cáncer. Entonces, pero vamos, la media está por encima de los 2 años hoy en día en todas las comunidades autónomas, salvo excepción. Yo solicité incapacidad en abril de 2024. En abril de 2025 me llegó la resolución denegatoria. Bueno, es que cuando es denegatoria suele ir más rápido. Denegatoria
de la incapacidad, ¿vale? Bueno, pues aquí se han retrasado. Es decir, si la solicitaste en abril, un año se han pasado todos los plazos. Es verdad que se lo están pasando, que antes no se los pasaban. El plazo máximo para la resolución de la incapacidad en la vía administrativa son 135 días hábiles y ya, pues aquí ya se han pasado un año, que son 6 meses. Entonces, bueno, pues resolución de la tarea basándome en mi último puesto laboral, que fueron 6 meses como administrativo, a pesar de haber cotizado 15 años en trabajos puramente físicos, ya lo reconocí y estoy a la espera de si volver a denegar. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues efectivamente, ese no es tu trabajo habitual, por haber estado 6 meses en un trabajo, puesto que tu trabajo habitual, si ha sido de esfuerzo físico, se debe valorar lo previo, si solo has tenido 6 meses. Entonces, si en la reclamación previa vuelve a ser denegatoria, que lo será, porque normalmente no suelen desdecirse en las reclamaciones previas, pues el siguiente paso es meter una demanda por la vía judicial. Doy fe, en Madrid cada centro base te valora diferente. Coslada fatal. Pues sí, por desgracia es así. Estuve en el INSS en una entrevista que me hicieron desde el año pasado, pero el doctor, al ver mi expediente, me dijo que siquiera para la recuperación aún estoy cobrando de la mutua desde hace 2 años aproximadamente. ¿Qué debo hacer? Que me llame la mutua y me proponga incapacidad. Yo es que lo que os decía antes, yo no dejaría nunca en manos ni de la mutua ni de la seguridad social mi incapacidad laboral. ¿Por qué? Pues porque no van a velar por tus derechos. Al final, mira, la mutua lo que quiere es quitarse tu coste de encima, con lo cual le va a dar va a intentar que se encargue la seguridad social. Y la seguridad social lo que va a intentar es que sigas cotizando, con lo cual te va a denegar la incapacidad permanente con casi total seguridad, porque lo hacen en un 90% de los casos. Entonces, ve a ver a un experto que te mire si es viable y si es viable, pues mete ya la solicitud, no esperes. Y por supuesto, no dejarlo en manos de la Seguridad Social, analizando bien los informes, preparando las entrevistas, etcétera, etcétera. ¿Tenéis despacho en Girona? Sí, en toda España. Y ya no hay más. Así que, pues lo dicho, cualquier tema que os surja a partir de ahora, pues a través de la asociación, nos lo hacéis llegar, lo analizamos y os decimos si es o no viable o si os podemos dar la respuesta en el momento, fenomenal. Y si hay que analizar documentación, pues os pediremos la documentación que necesitamos y os diremos eso, si es o no viable o si hay que hacer X cosas para que sea viable, que suele pasar muy a menudo. Pues perfecto, muchas gracias, Lorenzo. Os recuerdo, el correo al que tenéis que dirigiros es info@miastenia.ong y Tanit, que está ahora mismo en el webinario, os atenderá la petición. Si necesitan más aclaración acerca de lo que solicitáis, os lo dirá y nada, ella tramitará la solicitud a través a Fidelities y nada, os daremos una respuesta lo antes posible. Pues nada, cualquier duda o aclaración, ya sabéis, ¿no? Os podéis poner en contacto con AMES y intentaremos la respuesta lo antes posible. Pues un placer y nada, encantado de haber estado este ratito con vosotros y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Lorenzo. A vosotros. Interesante, Chao. hasta luego. Muchas gracias. Chao, a Adiós. vosotros. Chao, chao.